Muy muy buenas tardes, compañeras y compañeros, que estamos en este espacio frente a retos y mitos de la reforma pensional para avanzar en el ejercicio de que nosotras a nivel sindical conozcamos cómo va este proceso y realmente cuál es el enfoque que tienen las mujeres y cómo esta reforma nos afecta directamente. El día de hoy, esta convocatoria la realiza la Red de Mujeres Sindicalistas, en la cual hace parte los compañeros de la CTC, los compañeros de la CGT. Entonces, vamos a darle la posibilidad a la compañera Diana que nos dé su saludo y a Dana, y posteriormente nuevamente retomaré la palabra para eh, presentar a nuestra compañera, no, a la invitada especial que nos va a hablar sobre cuáles son los retos y cómo va esa reforma y cómo nos va a afectar a las mujeres trabajadoras y por qué se habla de que la reforma pensional tiene un enfoque de género. Entonces, compañera Diana, tiene la... Compañeras, un gusto saludarlas. Buenas tardes. Saludo especial a mis compañeras de la REC, de la CUC, de la CGT y pues a todas las compañeras sindicalistas que nos acompañan y pues en general mujeres que estén aquí y compañeros si están, bienvenidos. Un saludo también muy especial a Magda Alberto, que es nuestra invitada. Consideramos de la mayor importancia este tema y que lo conozcamos porque se abren múltiples oportunidades para las personas y en especial para las mujeres con la reforma pensional. Esta reforma pensional ha sido pensada para ampliar la cobertura. Entonces, muchas personas que en otro momento dirían no clasifiqué, van a poder clasificar. Ya lo veremos en el pilar solidario, en el pilar semicontributivo y en el pilar contributivo. En los tres pilares nos exigieron menos edad a las mujeres, teniendo en cuenta pues el aporte que hemos dado con el trabajo del cuidado y pues con la crianza de los hijos. También se ha tenido en cuenta, como ya lo veremos, a las mujeres cuidadoras de personas con discapacidad para poder trasladarnos en caso de que estuviéramos en el régimen de ahorro individual, que es menos ventajoso, como todos lo sabemos, y pues ya lo veremos, poder trasladarnos a Colpensiones. También la exigencia que nos hacen es menor. Compañera Diana, qué pena, se le silenció su audio. Aló, se silenció. ¿Desde dónde iré? Vuelvo a repetir. Para la reforma, realmente sí nos tuvo en cuenta como mujeres. En los diferentes pilares nos hicieron unas exigencias menores en aportes o en semanas, por ser cuidadoras también para las mujeres cuidadoras de personas con discapacidad, también se tuvo en cuenta para la oportunidad de una pensión o de un ingreso, digamos, vitalicio, y incluso para la oportunidad de traslado a Colpensiones o para el régimen de transición, también la reforma nos tiene en cuenta y nos hace exigencias menores. Esta reforma, como digo, es importante que la conozcamos para que la defendamos y la divulguemos, porque le abre la oportunidad a muchas personas, tal vez las que somos del régimen contributivo, pues no nos impacta tanto, pero sabemos de muchos familiares nuestros que de pronto tenían 900 semanas y no lo habían logrado, entonces ahora lo van a poder lograr, incluso de más de 300 semanas lo van a lograr en el régimen semicontributivo. Hay mecanismos alternativos como la pensión anticipada. Bueno, no me quiero adelantar, solo decir que es muy importante que estemos atentos a todos estos beneficios para defender la pensión, la reforma pensional, porque la reforma pensional sí le abre la posibilidad a personas que no tuvieron un trabajo estable
y para también contarle a todos nuestros amigos, familiares y compañeros sindicales para que se ubiquen en qué pilar o en qué condición están y, por ejemplo, las jóvenes y los jóvenes sepan que van a tener que escoger, si ganan más de 3 millones de pesos, van a tener que escoger ese exceso de los 3 millones, ¿dónde lo van a ahorrar? Entonces, pues importantísimo este tema. Un saludo nuevamente para todas y para Magda, y pues estas apuntes que hago es como para despertar el interés y que todos estemos hoy, todas estemos pues como muy agudas en la atención para que luego podamos ser multiplicadoras. Gracias. Le damos la palabra a nuestra compañera Dana de la CGT. Bueno, muchas gracias, Dori. Muy buenas tardes para todas y todos. Un saludo muy especial a mis compañeras de las centrales obreras, tanto a Diana Gómez como a Dori Capera, por supuesto también a Magda del Ministerio del Trabajo, quien nos realizará esta maravillosa capacitación. Recordar que es una reforma pensional que por primera vez habla de género, que tiene unos componentes para cerrar las brechas salariales que existen entre las mujeres y los hombres y que también reconoce las economías del cuidado. Entonces es muy importante pues que todos y todas sepamos los beneficios en cuanto a las mujeres que trae esta reforma pensional y pues que todos y todas las podamos replicar en nuestras organizaciones sindicales, vida social y civil. Agradezco nuevamente este espacio y un saludo por parte de la Confederación General del Trabajo en cabeza del presidente Percio Llora. Bueno, compañeras, para nosotros y nosotras que estamos construyendo esta red de mujeres trabajadoras, es fundamental que cada uno de ustedes haya aceptado la invitación. Hoy contamos ya con 67 compañeras que están en este espacio y que seguramente y lo que deseamos es que sigamos participando de esta red, de la formación que se ha planteado, porque consideramos que si nosotros no conocemos los, si nosotros no conocemos lo que realmente significa la reforma pensional para las trabajadoras y trabajadores, pues simplemente haremos eco a los medios de comunicación. Entonces, compañeras, vamos a presentar a nuestra panelista, la compañera, amiga y sobre todo quien se ha destacado por su trabajo a nivel de la apuesta de género en todos los espacios en donde se ha movido y en nuestro reconocimiento por ello a la compañera Magda Alberto, quien hoy es nuestra facilitadora del proceso en cuanto tiene que ver y la explicación de por qué es tan importante esta reforma pensional para la población colombiana y cuáles son los retos y mitos que tiene esta reforma y por qué se hace necesario que avancemos en ampliar el rango del 2.3 para que más mujeres y hombres podamos realmente avanzar en una pensión que dignifique las pensiones que den calidad de vida a los que hoy y a futuro estarán pensionados. Bienvenido, Magda, a este espacio y tiene usted el micrófono. Bueno, queridas colegas, ¿me escuchan bien? Sí. Listo, entonces voy a compartir mi presentación por un lado, permítame, ya está, listo. Bueno, pues muy buenas tardes. Quiero confesarles que me hizo falta verlas, darles un abrazo, así que extiendo un abrazo muy caluroso de parte mía y por supuesto de la señora ministra Gloria Inés Ramírez, a todo el equipo, especialmente de las mujeres, de la CGT, de la CTC y de la CUT. De verdad, agradecerles, Dana, Diana, Dori, gracias por todo el liderazgo. Y gracias por este ejercicio que están haciendo de esta
red de mujeres trabajadoras. De verdad los saludamos y aprovechamos para reconocer que este enfoque de género que hoy estamos implementando en el Ministerio del Trabajo, lo hemos dicho y quiero repetirlo, es gracias a una semilla que ustedes, las mujeres sindicalistas, habían insistido, persistido en el sector trabajo de la necesidad de este enfoque de género en todas las políticas, planes, programas y proyectos que hiciera el Ministerio del Trabajo, y por supuesto con la llegada de un gobierno como es este gobierno Colombia, potencia mundial de la vida, de este gobierno del cambio, pues esas semillas que ustedes, las mujeres sindicalistas, habían sembrado, pues lo que hemos hecho es llegar, echarle agüita, y creo que hoy está teniendo frutos tan poderosos como es tener la primera reforma con enfoque de género, la primera reforma pensional y laboral que se presenta con enfoque de género, y bueno, ya hoy en concreta lo que está significando esta reforma pensional para el pueblo colombiano. Entonces es una reforma que, insisto, hay que reconocer que los trabajadores de este país, las trabajadoras de este país venían impulsando, precisamente son las sindicalistas de la CGT, CTC, de la CUT, que nos venían diciendo, oiga, ¿qué pasa con las mujeres informales? ¿Qué pasa con las mujeres trabajadoras domésticas? ¿Qué pasa con las mujeres trabajadoras del campo que no están teniendo protección social? Y pues precisamente esta reforma pensional apunta a esto. Lo primero que hay que decir, ¿me escuchan bien, cierto, Dori? Sí, señora, perfecto. Perfecto, listo. Entonces lo primero que hay que decir, entonces haremos un diálogo, yo les propongo una primera presentación más o menos de 40 minutos y a partir de eso podemos hacer ya preguntas más específicas. Algo que siempre pasa en estas conversaciones es mi caso específico, yo que tengo tantas semanas, yo que estoy en tal fondo y me pasé para tal fondo y yo que me fui fuera del país y todo. Y acá la respuesta es, en esos casos tan específicos, pues no quisiéramos quedarnos sin decirles que les tengo ya dos propuestas. Uno, un simulador que ya sacó Colpensiones precisamente para ayudarnos a solucionar dudas muy en concretos. Y segunda, quiero proponerles desde ya a Doni, a Dori, a Dana, a Diana, que hagamos como una feria con Colpensiones, una feria de servicios donde las mujeres puedan traer sus casos específicos y podamos atenderla una a una, porque en este sentido cada caso pues tiene una respuesta digamos muy específica de acuerdo a las circunstancias de cada una. Entonces les propongo eso para no quedarnos en los casos y que podamos profundizar. Si hay algún elemento que a mí se me escapa, por supuesto bienvenidas acá a las colegas que también nos puedan aportar sobre el tema, y bueno, que podamos seguir construyendo colectivamente. Lo primero que quiero decir sobre esta reforma que nos propusimos hacer este cambio que está haciendo el país y que por supuesto beneficiara a los más viejitos, viejitas de este país, el cambio por la vejez, pues este no es una reforma pensional, es lo primero que tenemos que empezar a dimensionar, sino que es una reforma al sistema de protección, es una reforma que no se quedó pensando en los que se pensionan en este país, sino que fue más allá, y hoy es un sistema, y hoy digamos lo que nos propone es un sistema integral de protección para la vejez. No importa si ganas mucho o si ganas poco, si pensionaste, si cotizaste mucho o cotizaste poco, esto es de las ganancias y de lo poderoso que nos propone este gobierno, y es proteger derechos independientemente de si tienes mucho o si tienes poco, y cómo logramos que todos en este país tuviéramos un tema de protección en nuestra vejez. Y esto es lo poderoso de esta reforma. No es una reforma pensional que se queda solo en una esquinita, sino que hoy todos tendríamos que vernos en esta reforma, a su mamá, su tía, su hermano, todos de alguna manera, su hermana, su prima, su esposa, su amiga, todos tenemos que vernos en esta reforma pensional.
Esta reforma, como ya les decía, precisamente los sindicatos, los y las trabajadoras de este país nos reciben con una alerta muy, muy, muy grande, y es que en Colombia las personas no nos estamos pensionando con el sistema que estaba anteriormente. Era mínimo las personas que nos estábamos pensionando. Solo 1 de cada 4 adultos mayores accedían a una pensión, y eso dejaba, por supuesto, desprotegido a una proporción muy importante de la vejez. Eso lo que nos decía es que no había un sistema de protección, que el sistema que estaba actualmente no estaba funcionando. Al final, un sistema pensional es para pensionar, y si no está cumpliendo su principal objetivo, que es pensionar, pues no lo estábamos haciendo bien, y es parte de los elementos que vamos a revisar y que veremos que le faltaba a esta reforma. La reforma pensional va a tener unos beneficios muy, muy importantes, va a tener unos impactos, digamos, de reducción de la pobreza en varias poblaciones en este país, y les vamos a ir diciendo cuáles, y el principal es el pilar solidario, que cubre a más de 3 millones de adultos mayores y de adultas mayores, que hoy ya no van a recibir solo un bono de 50.000, 80.000 pesos, sino van a pasar a un bono de 250.000 pesos. Acá no solo estamos ampliando la cobertura de lo que recibe, sino la cobertura de las personas que hoy reciben ese bono pensional. Entonces, antes de contarles un poquito en qué consiste hoy este sistema integral de protección a la vejez que hemos logrado con el gobierno del cambio, gracias a muchos trabajadores y trabajadoras que nos acompañaron y nos apoyaron, a muchas organizaciones de sociedad civil y a muchas instituciones, y también hay que decir empresas, empresarios de diferentes sectores. Esta es una reforma que hay que decir que no solo la apoya, digamos, los partidos alternativos o de izquierda de este país, sino que hemos logrado el apoyo desde muchos sectores, porque se reconoce la importancia y la necesidad de esta reforma. Entonces, ¿qué estaba pasando en el país con el sistema de pensiones? Lo que estaba pasando es que teníamos un promedio de 8 a 9 millones de personas que se deberían pensionar, es la columna que están viendo de color gris. Sin embargo, solo se estaban pensionando un promedio de 2.800.000 adultos mayores. Eso ni siquiera el 50% se estaban pensionando. Eso dejaba en desprotección un alto número de personas, y entonces deja en desprotección casi 6 millones. Sin embargo, los cupos de Colombia Mayor solo estaban cubriendo 1.738.000 personas. Eso vuelve y deja entonces más los 2 millones que se pensionaban, más el 1.700.000 de personas que se estaban cubriendo con Colombia Mayor, nos daba más o menos un 45-48% de población que estaba teniendo algún tipo de protección, y el demás estaba sin protección. Estábamos hablando de entre 3 y 4 millones que estaban sin ningún tipo de protección, sin entrar a mirar, o más bien piensen, pues precisamente cada uno pensemos en ese adulto mayor que hoy no recibe nada, que no tiene ningún tipo de protección, y además pensemos en la diversidad de este país, ¿cierto? Digamos, acá en ciudades como Bogotá pues se vive de otra manera, pero pensemos en territorios rurales, pensemos en territorios indígenas, pensemos en territorios de conflicto armado, pues cómo esta situación se agudiza, y ahí en esos territorios sí que ni llegaba Colombia Mayor, ni llegaba, pues por supuesto, el tema de pensiones. Ante esta situación que estábamos viviendo, digamos, nos preguntamos, y este es uno de los primeros debates que empezamos a dar con la reforma pensional y no podemos olvidarlo, es que cómo estaba antes el sistema. Y lo que hay que decir es que estábamos en un sistema en competencia. El director de pensiones del Ministerio del Trabajo siempre hace una anécdota que me parece muy interesante, es que como él es el director de pensiones, él dice: a donde yo llegue, ya sea una fiesta familiar, ya sea una reunión interinstitucional,
donde él llegue, como él es el de pensiones, le preguntan, doctor, ¿y dónde me va mejor pensionarme? ¿En el fondo privado o en el fondo público? Entonces, esta es una situación que pasa en muy pocos países del mundo, que estén compitiendo los dos fondos, el privado y el público, y eso fue lo que pasó en Colombia en los últimos años, digamos, con las reformas que se habían dado y cómo estaba estructurado el sistema pensional, que nos puso a competir el sistema público de Colpensiones con el sistema privado de los fondos privados, con una gran, digamos, falencia o abismo que habían entre estos dos fondos. El primero es que mientras Colpensiones, si ustedes acá ven la gráfica, tenía un promedio de afiliados de 3 millones de afiliados y tenía casi 2 millones, más de 2 millones de pensionados. Entonces miren que Colpensiones estaba recibiendo solo el aporte de 3 millones de pensionados, pero tenía pensionados 2 millones, digamos más de 2 millones de personas pensionados, versus miren lo que pasa con el sistema de fondos privados. Ellos tenían la mayor cotización, tenían casi 8 millones de personas afiliadas, estaban recibiendo 7.746.971 aportes aportes de este número de 7 millones de personas los estaban recibiendo, pero miren la desigualdad o el desequilibrio que había, entonces, que solo tenían 318.000 pensionados. Entonces, mientras estaban recibiendo las pensiones y la cotización de la mayoría de personas que estábamos cotizando pensión en Colombia, estaban pensionando un mínimo de personas, y esto además va a tener en dos sentidos, y esto además, bueno, digamos, esto nos demuestra varias cosas. Uno, miren cómo los sistemas públicos son los que más pensionan, y esto vuelve y nos habla de un sistema que no estaba bien. No es posible que tuviéramos tantos cotizando en el sistema privado y que el sistema privado cotizara tan poquitas personas, y aquí es donde yo sé que cada uno empieza con su caso de yo tenía tantas 900 semanas y no me quisieron pensionar, y yo tenía incapacidad del 51% y no me quisieron pensionar, y yo tenía ya la edad y no me quisieron pensionar, y yo estaba en el régimen de transición y no me quisieron pensionar, y esa es la historia de este país, ¿no? De miles de personas, de millones de personas que cotizamos a los fondos privados de pensión y que no nos estábamos pensionando, y eso generó varias cosas de desconfianza en el sistema pensional. De hecho, muchos de los jóvenes pues dejamos de pensionar porque dijimos, allá nunca nadie se va a pensionar, entonces ni para qué hacemos el intento y el esfuerzo, y esas son de las cosas que se van a transformar y cambian con este nuevo sistema, es que queremos recuperar la confianza y que sea un sistema que sí pensione, y eso es la gran diferencia. Miren, en este sistema el fondo público tenía la mayoría de pensionados y les estaba respondiendo y les estaba pagando su pensión, sin embargo no estaba recibiendo la mayoría de pensiones, y eso también tenía al sector público, digamos, en un desangre, o en, digamos, solo concentrado en pagar estas pensiones. Y hoy, digamos, la pregunta es, al entrar, ahorita lo vamos a ver, cuando ya empiezan a ingresar más cotizaciones al fondo público, pues lo que vemos es que el fondo público puede liberar un recurso, y ese recurso es el que se va a ir a los pilares contributivo y semicontributivo para poder pensionar a más personas. Entonces era un sistema que no estaba pensionando, que nos estaba poniendo en competencia, que nos había dicho mentiras. De hecho, la mayoría de personas, incluyéndome, me había, digamos, afiliado al sistema privado porque se suponía que íbamos a tener más posibilidad de aumentar nuestra pensión, de que el dinero que fuéramos cotizando tuviera mayores ganancias, etcétera. Pero pasados ya más de 30 años de este sistema, pues se demostró todo lo contrario. La gente que se pensionó nunca tuvo ganancias y la gran mayoría no se pensionó. Entonces, teniendo en cuenta que esto era lo que estaba pasando en los fondos, pues este desequilibrio, y esto es de las cosas que entra
a corregir esta nueva propuesta de sistema integral de protección a la vejez. Y es que no toda la plata se vaya al fondo privado, sino que en la primera base entra al fondo público, y que entra al fondo público lo que garantiza otra vez es mayor cobertura, como ya lo demostramos en la anterior diapositiva, como el sistema público es el que tiene la capacidad de hacer mayor cobertura, y en la medida que más coticemos al sistema público lo vamos a poder, digamos, ampliar esta cobertura. Pero lo otro que va a pasar es que ya no van a competir estos sistemas otra vez. Esto de dónde me afilio, al público, al privado, dónde me va mejor, dónde esto, pues eliminamos esto que ya en la mayoría de países se ha eliminado, la competencia entre los dos sistemas, sino que más bien, ¿no se escucha bien? Sí, señora, claro, totalmente claro. Ah, bueno, es que hay alguien que está diciendo que no se escucha bien. Perfecto. Entonces, ya no están compitiendo estos dos, sino que empiezan en un proceso de cooperatividad, de juntos complementarse, y eso es lo que nos va a permitir la mayor cobertura. Creo que es un gran ejercicio de cómo puede funcionar lo público y lo privado, y cómo puede contribuir a la mayor cobertura de derechos, que es lo que nos interesa. Yo también sé que ahorita, cuando empecemos a ver cuándo cotizamos, algunos van a decir, bueno, pero la tarea no era solo que fuera privado, solo que fuera público el fondo. Algunos pueden pensar que lo mejor es que fuera público, otros pensaban que lo mejor era que solo fuera privado, pero creo que en este diálogo social que logró hacer la ministra, y donde tantas posturas del país nos sintiéramos recogidos y nos sintiéramos que sí podíamos estar ahí, pues esta es la concertación que hemos logrado como país. Es un sistema de protección a la vejez piramidal que se complementa y no que compiten entre ellos, donde no desaparece el fondo privado, tampoco desaparecen los fondos públicos, pero no se ponen en competencias, y sí va a haber varios beneficios para el fondo público. Por ejemplo, con esta transformación que hemos hecho, y voy a volver a esta matriz, a este primero, va a aumentar. Hoy teníamos un promedio de 3 millones de colombianos y colombianas que cotizábamos a Colpensiones. Hoy vamos a lograr casi 10 millones de colombianas y colombianos que vamos a cotizar en Colpensiones. Eso va a implicar un ingreso significativo en Colpensiones y un fortalecimiento al sistema público de manera directa. Entonces, ¿qué es lo que propone esta nueva reforma pensional, que es un sistema de protección integral a la vejez? Entonces propone una pirámide donde todos tenemos que vernos en esta pirámide y todos tenemos que estar otra vez. Entonces, el anterior sistema, solo los que cotizaban, los que se ganaban un mínimo o más de un mínimo y cotizaban, se podían ver en la reforma pensional, y con todo y eso, con que usted se ganaba un mínimo, con que usted cotizaba, un montón de gente se quedaba sin pensiones, especialmente en el sistema de fondos privados. Hoy todos de alguna manera vamos a tener una pensión y vamos a tener una contribución y una protección a nuestra vejez. El primer pilar, o el pilar base, que es, digamos, donde más vamos a aumentar la cobertura y donde es muy importante para los adultos mayores de este país, es el pilar solidario. Es una renta básica solidaria. Sabemos que no es una renta vitalicia ni un mínimo. Hay que decir que el señor presidente, en principio, y la señora viceministra y la señora vicepresidenta Francia Márquez, y por supuesto la ministra Gloria Inés Ramírez, siempre trabajaron y estaban muy en sintonía de que al menos fuera una renta básica de 500,000 o 600,000 pesos, pero siendo responsables, haciendo todas las, digamos, cruces que hay que hacer, las sumas, las cuentas, las divisiones de en qué podía y qué podía sostener este país, pues siendo responsables, lo que se estableció con los estudios que hizo la Universidad Nacional, con los estudios actuariales y los que se hizo con Hacienda, lo que se podía contribuir eran 223,000 pesos, 223,800 pesos a las personas del pilar solidario. Esto significó que las personas, estos eran los subsidios que se estaban dando, y estos subsidios estaban en 80,000 pesos y hoy pasaron a 223,000 pesos, pero además se aumentó
la cobertura de las personas y, como ya Diana al principio decía, se disminuyó la edad para las mujeres que puedan acceder a este subsidio, que es desde los 60 años. Esto nos han dicho, por ejemplo, uno de los mitos que hay es que el gobierno podía hacerlo sin una ley. Acá va, o sea, que porque es el subsidio y simplemente es ponerlo en el plan de desarrollo y podíamos dar el subsidio que quisiéramos con una ley. Acá decirles y contarles varias cosas y decirles ese es el primer mito, y no es tan cierto que si no hubiéramos hecho esta reforma integral del sistema de protección a la vejez hubiéramos podido simplemente aumentar el subsidio que se le estaba dando a los adultos mayores y ya, por varias razones. Uno es que, digamos, para encontrar ese nuevo recurso, para aumentar ese pago, ese recurso viene del sistema pensional y sí se jalona desde ahí y sí se necesitaba una ley. Lo segundo es que la ley precisamente nos garantiza es que no sea un problema de un subsidio, que no sea un problema de un programa de gobierno, sino que se vuelve una política del Estado colombiano para proteger a la vejez colombiana. Y lo tercero es que con esta, digamos, con esta reforma, permítame un momento. Perdón. Entonces, lo primero es que jalona recursos, lo tercero es que se vuelve una política de Estado y lo tercero es que en la reforma sí queda una, o sea, al ponerlo en la reforma y una política queda una posibilidad de que si el Estado colombiano logra aumentar su rentabilidad, aumentar la adquisición y el recaudo de impuestos, puede modificar y cambiar este pago porque no se queda como un subsidio, sino está amparado en una renta solidaria que tiene mayor, digamos, protección en materia de derechos y queda una ventana muy amplia y muy importante para el país. Es que si logramos tener una mejor renta, si logramos tener una mejor adquisición de pago de impuestos y demás, esta renta puede aumentar. El segundo pilar tiene que ver con la renta vitalicia. Bueno, y este pilar ¿a quiénes beneficia? A aquellos, este es otro de los mitos o de las cosas que hemos escuchado. Y entonces le vamos a dar pensión a los que nunca trabajaron. Aquí les devolvemos y yo sé que este no es un grupo que piensa eso, pero pasa mucho en nuestras familias, en la gente con la que hablamos. Esto, pero entonces le van a dar pensión a los que nunca trabajaron. No, le vamos a dar pensión a gente que trabajó toda la vida, pero por la precarización del sistema laboral y por lo complejo del sistema pensional nunca pudo cotizar. Pensemos quiénes son los ejemplos de estas personas, los y las campesinas en este país. A mí que me digan que los y las campesinas de este país no se han levantado todos los días, ni siquiera a las 6, a las 5 como nosotros, sino a las 3 de la mañana, se acuestan, son los últimos que se acuestan. De hecho, para los y las trabajadoras del campo, hablábamos esta mañana con un sector de mujeres campesinas, pues no existen los sábados, no existen los domingos, porque ellos no pueden irse de descanso el sábado y domingo y dejar sus animales o dejar sus plantas. Entonces ese es el mejor ejemplo de, son personas que han trabajado toda la vida, pero por la precarización laboral y por la desconfianza en el sistema pensional nunca cotizaron, pero como trabajaron toda la vida y nunca cotizaron, merecen algún tipo de protección social, que es este pilar solidario. El segundo pilar, permítame que se fue la proyección, ¿cierto? Y ella en calidad de gerente. Ellos fueron los que se quedaron con el compromiso. La proyección, ya la ponemos. Magda, estamos escuchando. Sí, es que se fue la proyección, entonces ya la estoy poniendo, pero entonces le sigo mientras vuelvo a dar la proyección. Entonces, el segundo pilar, ya vimos el pilar solidario. El segundo pilar, espérenme un segundito, no, denme un segundo y ya pongo la proyección, que es que se apagó donde la tengo.
Listo. Entonces, el pilar base es el pilar solidario, que es para las personas que nunca cotizaron, pero siempre trabajaron. Acá, por ejemplo, están las mujeres cuidadoras, tantas madres, amas de familia, amas de hogar, que estuvieron tantos años trabajando, siéndose las primeras que se acostaban y las primeras que se levantaban y las últimas que se acostaban, y pues no pudieron cotizar, pero toda la vida trabajaron. Y también las mujeres, madres, cuidadoras de personas con discapacidad. Hay que decir que además la ley dejó una priorización para este pilar solidario. También queremos, digamos, que se concentre. Ya contestó. Y la focalización de este pilar solidario, lo dejó la ley escrito en mujeres cuidadoras, en personas campesinas y personas indígenas, afros, digamos, de las poblaciones étnicas, reconociendo que son personas que le han contribuido a este país, que han trabajado mucho, pero por las limitaciones y precarización del sistema laboral y del sistema pensional nunca pudieron cotizar. El segundo pilar es el pilar semicontributivo. Ese es todos los casi me pensiono y no lograba. Y aquí volvemos a la primera gráfica donde nos damos cuenta que este es un sistema que estaba, digamos, que había hecho un recorrido de fracaso, y su recorrido de fracaso tiene que ver con que no estaba pensionando a muchas personas y nos estábamos quedando en el casi. Y aquí otra vez vienen todos los casos de yo tenía 1,200 semanas y casi me pensiono, yo tenía 1,000 semanas y casi me pensiono, yo tenía las semanas pero no la edad y casi me pensiono, yo tenía el porcentaje de discapacidad y casi me pensiono, pero estaba un sistema que generalmente te negaba la pensión y de hecho cuando llegabas a la edad te devolvía el dinero. Estas son de las recomendaciones internacionales que existen desde muchos entes. Un sistema pensional que devuelve el dinero está dejando en desprotección a la vejez, y eso es de las cosas que cambian con este sistema. La idea es no devolverte el dinero, no importa si cotizaste un poquito, si cotizaste un poquito más, si cotizaste mediano o mucho, lo importante, o sea, acá solo los que cotizaban mucho eran los que se lograban pensionar. Acá de hecho va a haber un incentivo y esa es la invitación, no importa, coticemos, porque acá no importa si cotizo un poquito, si cotizo un poquito más, si cotizo harto, todos nos vamos a pensionar. Y ya esto que pasaba de le devuelvo, tome su dinero, usted no se alcanza a pensionar y tome su dinero y usted mire qué hace, pues eso generaba varias cosas. Uno, pues que muchas de las personas terminaban invirtiendo ese dinero en otras cosas y no necesariamente en la protección a su vejez. De hecho, muchos terminaban invirtiendo en negocios o en inversiones riesgosas. Entonces, muchos de esos yo recibí los 10, recibí los 15 millones, los puse en un negocio que nunca prosperó. Ya estoy sin los 15 millones, sin la pensión, pero además sin edad para trabajar, porque además estas personas que ya les dan la plata de usted no se alcanzó a pensionar, porque generalmente ya tampoco le están dando empleo. ¿Qué genera eso? Una desprotección a la vejez. Y este pilar semicontributivo supera esto y entonces ya casi se va a dar una renta vitalicia. Acuérdense que abajo es una renta solidaria, es decir, sabemos que no es el salario mínimo, pero en el pilar semicontributivo vamos a hacer los esfuerzos que más podamos para llegar a digamos, a lo más cercano al salario mínimo, que es el 80% de un salario mínimo en el pilar semicontributivo. ¿Qué se va a hacer ahí? Entonces ahí se va a coger las semanas que usted cotizó, y esas semanas que usted cotizó, si es hombre, se le va a dar un 25, un 20%, y si es mujer, un 30%. El Estado colombiano le va a contribuir para que usted complete su pensión. Acá vuelve a haber un beneficio muy importante y un reconocimiento a las mujeres, ¿cierto? De un mayor porcentaje de subsidio de pensión, reconociendo que cotizamos menos por las cargas de cuidado, pero que además tenemos también mayores dificultades para pensionarnos. En este pilar semicontributivo creemos que entran sobre todo los trabajadores independientes e informales, que son estos trabajadores que
generalmente pues no tienen esa estabilidad laboral, pero han hecho un esfuerzo por cotizar. También hay muchos trabajadores informales que por muchos tiempos cotizaron, pues yo sé que ustedes tienen muchos de estos casos y nos los dicen todo el tiempo. Mi mamá que trabajó 20 años en la empresa, mi tía que trabajó 25 años en la empresa, pero los últimos 5 ya no estuvo, ya no pudo estar, ya no pudo terminar, tuvo un accidente y no lo logró, etcétera, etcétera. Todos esos casos, la idea es que acá en una alianza de el Estado y esa cotización que usted haga, pues logre al máximo. Eso acá, digamos, no va a haber, ahí por eso no ponemos un precio exacto, no va a haber un precio exacto. Habrá gente que se puede, digamos que se puede en este pilar semicontributivo llegar al mínimo, alcanzar al mínimo, pero lo mínimo que sí le damos en este pilar semicontributivo es un 80% del salario mínimo. Y de ahí entre el 80 y el 100% hay posibilidades de movilización de acuerdo a lo que usted cotizó, de acuerdo también si usted cotizó en un sistema BEPS, que ahorita vamos a ver. Ahorita actualmente las personas que no cotizaban a pensiones podían cotizar a un sistema BEPS. Eso que cotizaron en los BEPS no se va a perder, sino se va a sumar precisamente en el sistema contributivo, y bueno, se va a poder tener una pensión entre el 80 y el 100% de un salario mínimo, lo que sí garantiza una renta vitalicia y va a ampliar la cobertura. En eso esperamos que al menos un 30-40% digamos, de ese 100% que no se lograba pensionar, pues con este damos un impulso a que una gran mayoría de la población colombiana logre pensionarse. Y bueno, el pilar contributivo, que es el que más conoce este país, es ya cuando tenemos un trabajo generalmente formal y mes a mes, digamos, damos al sistema pensional. Acá entonces, hasta los 2.3 salarios mínimos los administra Colpensiones, y de ahí para arriba 2.3 salarios en adelante los administra los fondos privados. Acá hay varios mitos, varias preguntas, varios interrogantes. El primero, ¿por qué no dejamos que la cotización en el fondo de Colpensiones fuera más amplia? Yo creo que esto tiene que ver con la democracia de este país. De hecho, la primera propuesta, de acá les cuento una infidencia, o yo sé que además la CGT, la CCT, la CUT, que estuvieron en esas mesas, lo saben. La primera propuesta que llegó a la mesa de concertación fue de 5 salarios mínimos, después de muchas discusiones entre los trabajadores, las centrales obreras, los empresarios. Fuimos hablando de 4 salarios, después se bajó a 3.8, después a 3.5, y hay que decir que la negociación política, la correlación de fuerzas, pues lo que logramos como gobierno y como pueblo colombiano fue 2.3. Pese a eso, la garantía y la fortaleza que se le da al sistema público es muy grande. La garantía de que hoy todos los colombianos van a tener una pensión no se pierde. Y bueno, pues queda ese reto de que digamos que el resto de dinero que se vaya a los fondos privados pues pueda tener una rentabilidad que es la que siempre nos han prometido. Y al final, un sistema de ahorro voluntario complementario, y ese es alguien que quiera mejorar su pensión, pues puede contribuir. De pronto yo me gano 2 salarios mínimos, pero cotizo sobre 3 salarios mínimos porque quiero fortalecer mi pensión. Acá una pregunta que ha estado mucho y es, bueno, entonces yo voy y le pago, o el empleador va y le paga 2.3 a Colpensiones y el resto al fondo privado. ¿Cómo va a ser esto? Permítanme que ahora se me va a apagar este computador. Es que me tocó en 2 porque no me descargó la presentación en el que estoy hablándoles, que es el que me sirve. Denme un segundito. Entonces está la pregunta, entonces yo tengo que cotizarle la mitad al fondo privado y la mitad al fondo público, y también, y entonces a mí cuando me pensione voy a recibir una parte del fondo privado y el fondo público. Acá precisamente después de la concertación democrática que se da en el Congreso de la República, las partes, los diferentes actores, fondos privados, fondos públicos, los actores de diferentes partidos políticos, el gobierno, los trabajadores,
trabajadores, los empresarios, concluimos que el Banco de la República podía ser garante de administrar ese dinero, tanto el entrante como el saliente. Acá les digo, estamos en un proceso de reglamentación. El doctor Juan Carlos, director de pensiones, nuestro viceministro de pensiones, casi 8 días después de sancionada la ley por el presidente de la República, han estado juiciosamente reglamentando cada punto, y ya la minucia de cómo se va a dar eso, pues seguramente en la reglamentación se da. También salió una, y si a alguien le interesa, me escriben, o con Dorin, con Dana, con Diana, porque se hizo una convocatoria pública para recibir recomendaciones, ya no para cambiar la ley, ojo, lo que ya no quedó en la ley ya es difícil transformarla, entonces ya no podemos decir que vamos a cotizar en Colpensiones hasta 2.5, eso ya está de ley, pero ya la minucia de cómo se va a desarrollar sí está en el sí se puede ajustar en la reglamentación. Entonces, pues nos hemos transformado en esta, digamos, pirámide, ya no un sistema de competencias, sino un sistema, digamos, colaborativo. Entonces, para el ingreso, no es que yo vaya a consignar en 2 lados, sino yo ingreso mi cotización de pensión en un mismo lado, y para el egreso, para el regreso de eso, cuando ya me pensione, va a ser igual, no lo van a dar todos en el mismo. Lo que va a cambiar es, digamos, la rentabilidad de nuestra pensión de acuerdo a la administración que hace Colpensiones hasta 2.3, y ya de ahí en adelante lo hace el fondo privado de pensiones, que de acuerdo a la edad que uno está para pensionarse, de acuerdo, bueno, a las diferentes reglas que ponen los fondos de pensiones, pues tiene una reglamentación, digamos, diferenciada, y una rentabilidad diferenciada. Yo creo que esta es una gran oportunidad para los fondos de pensiones privados, digamos, la gran discusión que tuvimos de cara a hacer esta reforma al sistema integral de vejez, pues era que era un sistema que no estaba pensionando, era un sistema que no estaba protegiendo a la vejez y que no nos estaba dejando rentabilidad, pues la mayoría de gente no nos estábamos pensionando. Otra de las grandes demandas de las personas que están a punto de pensionarse es poderse pasar al sistema público y salirse del sistema privado, porque te pensionas con mejor pensión en el sistema público que en el sistema privado, y eso tiene que ver con la rentabilidad. Entonces acá la gran pregunta a los fondos privados es, bueno, es la gran oportunidad de mostrar que realmente sí hay rentabilidad y que la administración que ellos hacen sí le interesa y sí es importante y sí puede beneficiar a este país. Lo otro que cambia, y sé que también es una discusión en esto de cuánto cotizamos a Colpensiones y cuánto a los fondos privados, es el subsidio. Los subsidios, que como estaba este sistema, esta es otra de las cosas. Entonces, este sistema al principio, recordemos las gráficas del principio, entonces muchos por pensionarnos, pero poquitos que se pensionan, muchos cotizando en el fondo privado, pero poquitos pensionándose en el fondo privado, muy poquitos cotizando en el fondo público, pero muchos pensionándose en el fondo público. Y lo otro que pasaba era que los mayores subsidios de las pensiones se iban para las pensiones más altas de este país. De hecho, para las pensiones en adelante de 2.3 era donde se iban de 3 salarios, más de 3 salarios, y ahí para arriba ni se diga. Y entonces además como que entre más ganabas, y por eso siempre lo que hemos hablado de esas grandes pensiones que tienen los congresistas y funcionarios, etcétera, pero tiene que ver con que, digamos, el mundo al revés. Entonces el subsidio del Estado colombiano se iba a las grandes pensiones. Hoy los subsidios se quedan de 2 puntos hacia abajo en el pilar contributivo, semicontributivo y renta básica, 2 salarios hacia abajo, se quedan los subsidios. Entonces hay que, digamos, y ahí es donde está la preocupación. Entonces mi pensión me va a bajar. No, la pensión de cada uno depende de lo que cada uno cotice. Lo que sí cambia
cambia esto es que para poder proteger más adultos mayores, para poder cuidar más adultos mayores, pues necesitamos quitar unos subsidios que no eran necesarios a una persona que se gana 20 millones, que día hacíamos una cuenta en un grupo, ¿no? Una pensión de 50 millones y háganlo ustedes. Con una pensión de 50 millones donde el Estado está subsidiando a veces hasta más del 50%, cuántas rentas básicas yo podría dar o cuántas rentas vitalicias podría dar. Esa es la transformación que hacemos en aras de poder cuidar a más colombianos. Ahí no le estamos quitando ninguna desprotección, no va a haber ninguna desprotección a los que ya tienen su renta, a los que ya tienen su pensión de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 salarios mínimos, pues no hay ninguna desprotección porque además tú no necesitas ningún subsidio del Estado colombiano, a diferencia de todas estas personas que han trabajado toda la vida, como los indígenas, las campesinas, las amas de casa que trabajaron toda la vida y tienen una desprotección social. Entonces, para retomar, el pilar 1 que tiene que ver con es el pilar de ahorro voluntario. Ahí ahorramos más, digamos, cuando queremos aumentar y poner más de nuestra pensión, aumentamos en este ahorro voluntario. El pilar contributivo que está en hasta 2.3 salarios mínimos en el fondo de Colpensiones, en el fondo público, en la reglamentación seguramente ya se va a ajustar cómo van a ser esas transferencias y demás, pero seguro que no va a ser a nosotros que nos toque estar haciendo el recibo mensual de cuánto ingreso a un lado, cuánto al otro, sino eso va a ser parte de la reglamentación y cómo van a administrar y cómo se van, digamos, a transferir esos recursos. Ahorita los fondos privados van a tener que transferir y les debo esos datos o ahorita lo tengo anotado y lo consigo, una suma muy importante de recursos al fondo público de pensiones. Eso, insisto, nos deja en un ejercicio de fortalecimiento, en un ejercicio esa transferencia de recursos de poder cubrir la vejez y proteger la vejez de muchos adultos y quita, digamos, esa imposibilidad que estaban teniendo muchas personas de pensionarse. El pilar semicontributivo, que aquí insistimos, esperamos que estén los trabajadores informales, las trabajadoras domésticas, y acá empieza un mensaje a recobrar la confianza en este sistema de protección a la vejez, en este Estado colombiano. Sabemos y por eso creo que llegamos como gobierno del cambio, por eso este gobierno se caracteriza por tener en sus cargos de ministros, de diferentes funcionarios, pero de técnicos, a muchas personas de los movimientos sociales que entienden las luchas, que entienden, digamos, las necesidades. Sabemos que es un sistema donde teníamos mucha desconfianza, como yo no cotizo, es otro de los mitos, los jóvenes, ¿no? Siempre pensamos como yo no cotizo porque me voy a quedar sin pensiones. De las cosas que hace este sistema integral a la protección de la vejez es separar los fondos por generación, y aquí les quito, o más bien uno de los mitos hay es que yo me voy a quedar sin pensión. Como está funcionando el sistema pensional actual, sí, los jóvenes teníamos mucho miedo de no pensionarnos, primero porque cotizábamos en el fondo privado y no había ninguna rentabilidad, porque cuando íbamos a reclamar nuestra pensión nos ponían 10.000 barreras y 10.000 obstáculos y no nos dejaban pensionar. Y tercero, porque los fondos también no, digamos, no iban a alcanzar como iba el camino, no iba a alcanzar y no nos íbamos a pensionar. Lo que hace esta reforma es hacer unos fondos por cada generación, y eso hace que cada generación ahorre para su generación y asimismo la pensión es para su generación. Entonces, ¿de qué depende de que los jóvenes nos pensionemos? De que nosotros coticemos. Nosotros, o sea, esto de yo le cotizo al viejito para que se pensione, que era un poco como funcionaba, ahora con esta división y con la entrada del Banco de la República se hace esa transformación que creemos que es muy importante para cuidar los recursos. O sea, otra de las cosas que quiere esta reforma pensional es cuidar los recursos de la protección a la vejez, que no exista ni el más mínimo riesgo. Y ya hemos visto en otros países, acá está pasando ahorita en Argentina y en otros países, que no exista el más mínimo riesgo, que la plata
plata de la vejez se pueda ir para construir un puente, se puede ir para construir una escuela, para salvar una empresa o para lo que sea, no, y que este fondo tampoco se vaya para salvar o para pensionar a otros, sino es un sistema que precisamente hace un cuidado de cuidar los recursos de la pensión, no solo para que no se inviertan mal, no solo para que no tengan un riesgo que no corresponda, sino para que los jóvenes y todos no tengamos duda de que nos vamos a pensionar. Y voy cerrando con todo el tema de las mujeres y sus medidas específicas que ya les he venido contando varias. Entonces, acá como están todas mis compañeras, amigas, colegas sindicalistas, ustedes saben y ustedes muchas estuvieron en la OIT. La OIT, para las que no sepan, digamos, es uno de los organismos que funciona de manera tripartista de Naciones Unidas. Entonces, siempre están los empleadores, los empresarios, los sindicatos y sus trabajadores y los gobiernos. En cada año, como muchos organismos de Naciones Unidas, hacen sus conferencias mundiales, y este año en su conferencia mundial se reconoció que el trabajo del hogar, que el trabajo de cuidado hace posible los otros trabajos y hace posible las otras economías. Yo sé que además veo varias caras conocidas, varios nombres conocidos acá, pues sé que para nosotras esto no es nuevo, que reconozcamos que el trabajo de cuidado es trabajo y que este trabajo es el que sostiene los otros trabajos y las economías. Eso no es nuevo, pero lo nuevo y lo importante es que ya de manera tripartita lo estamos reconociendo, y que lo reconozcamos a nivel mundial, en una política a nivel mundial, pues permite temas como estos. Y acá volver también a retomar un poquito de la historia de estas medidas de género. Cuando llega la ministra Gloria Inés Ramírez y su tarea de hacer la reforma laboral y pensional, empezamos a mirar en experiencias internacionales de cómo podíamos precisamente reducir las semanas, cómo podíamos reconocer ese trabajo de cuidado que hacen las mujeres en la contribución que hace el Estado desde la pensión. Y ahí encontramos medidas como la de las semanas, de las 50 semanas por cada hijo e hija, y otras medidas que digamos a lo largo ya he venido diciendo o que quedan y que ahorita las voy a explicar. Entonces, y empezamos a hacer un diálogo social. Estas reformas, entonces venía la semillita de tantas trabajadoras insistiendo, pero tanto la reforma laboral como pensional ha tenido una participación en los ejercicios que hemos llamado primero de diálogo social para recoger propuestas, y segundo de divulgación con reformas a la calle, que ha sido una estrategia que nos ha permitido impactar a miles y a miles y a miles de colombianos, y eso lo dicen hoy las diferentes encuestas. Más del 70% de la población colombiana conocen o han escuchado de la reforma laboral reconocimiento y tiene una simpatía y cree que estas dos reformas, digamos, son en sintonía de lo que necesita el pueblo colombiano, pero creo que tiene que ver con este trabajo tanto de diálogo para construirla como de pedagogía para difundirlas. En este sentido, la reforma, ya lo hemos dicho, reconoce ese trabajo de cuidado que hacemos las mujeres, y la reconoce, y las mujeres campesinas. La reforma pensional tiene un énfasis en las personas campesinas y las mujeres campesinas, y esta reforma en el pilar solidario dice que además va a beneficiar de una manera específica, y la reforma dice que se va a hacer como una priorización de dónde va a llegar ese pilar solidario, y de entre las personas que se van a priorizar, ya les contaba que son las mujeres campesinas y las mujeres de cuidado. Ya todos hemos escuchado que por cada hijo e hija e hije que pueda tener una mujer, se reducirán las semanas de cotización hasta 50 semanas por cada hijo, hasta 3 hijos. Esta medida va a funcionar hasta que logremos la reducción paulatina que nos ha dicho la Corte, que iniciemos en relación de pasar de 1.300 semanas a 1.000 semanas para cotizarnos. Y aquí otra vez, otro de los mitos o de las cosas que nos dicen
es como, ay, no, pero esto de la reducción de las semanas se podía, ya lo había dicho la Corte. Pues sí, la Corte nos ha dicho un montón de cosas sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre la interrupción voluntaria, sobre la población LGBTIQ+, pero pues siempre lo que nos dicen es que se reglamenten, y muchas de las cosas lamentablemente que ha dicho la Corte pues no se logran porque no se reglamentan. Entonces ya acá en la reforma, antes de que saliera el pronunciamiento de la Corte, ya habían medidas de reducción de semanas, pero una vez, por supuesto, llega el tema de la Corte, pues se acoge y logramos que quede en la reforma pensional. Así logramos que no exista hoy ninguna duda de que las mujeres paulatinamente durante los próximos 10 años, esto va a tener un escalonamiento, vamos a reducir paulatinamente las semanas hasta llegar al 2036, donde ya las que nos pensionemos en el del 2036 en adelante, sí nos vamos a pensionar con 1000 semanas. Mientras llega esta reducción, va a funcionar esta de por cada hijo, 50 semanas. Y quiero regresar a este pilar semicontributivo, a este solidario, para decirles entonces, ahí se redujo la semana. Antes las mujeres que estaban accediendo a esto eran de 65 años, acá las mujeres pueden acceder de 60 años, y hay una medida especial para las personas con discapacidad. Entonces no es que la reforma reduzca las semanas, no, hace unas acciones afirmativas en los pilares solidarios sobre todo. Entonces de ya no accedes al subsidio cuando tienes 65, sino cuando tienes 60. Y ojo, porque hay una medida especial también para las personas con discapacidad. Los hombres pueden acceder a los 55 años y las mujeres a los 50 años. Entonces, por eso está todo el tema del debate de los años, pero tiene que ver con estas medidas. Entonces, ya seguramente lo han escuchado, solo ratificarlo. Este sistema integral de protección a la vejez entra en vigencia para los que tengan menos de 900 semanas. Si usted ya tiene 900 semanas para los hombres y 750 para las mujeres, entonces ya usted entra en el régimen de transición. El régimen de transición da una puerta para que usted pueda, si usted tiene alguna demanda, si usted tiene alguna solicitud de cambiarse de fondo, lo puede hacer, si puede ajustar, si se le perdieron semanas, etcétera. Es un régimen de transición que le permite, pero entonces este sistema empieza a regir para los que tengamos, las mujeres que tengamos menos de 750 semanas y los hombres que tengan menos de 900 semanas. En general, los que ya tienen más de 900 o 750 para las mujeres, pues ya están muy próximos a la vejez, ya casi que tienen el derecho adquirido, y por eso no se afecta eso. Ya quienes tienen sus derechos adquiridos, no, esta reforma pensional no afecta a nadie, a ningún régimen especial tampoco afecta. No se va a acabar la mesada 13 como han dicho, la mesada 14 no la acabamos nosotros con la reforma pensional. Fue una medida que hace muchos años desde el gobierno de Uribe se había puesto, y de hecho lo que han hecho los congresistas del Pacto Histórico es tratar de recuperar varios beneficios y ampliar además la oportunidad de que los policías y la gente de la fuerza pública pueda ascender y pueda tener varios beneficios. Y bueno, yo quisiera dejar hasta ahí. Ahorita les traía como recordarles que estas reformas, que la reforma laboral también tiene un enfoque de género. Yo creo que nos anima mucho hoy tener una reforma pensional con enfoque de género, y bueno, creo que hoy no podemos aspirar a menos con la reforma laboral, con una reforma con enfoque de género, pero decirles que tenemos que estar muy atentas, muy alertas, un poco en este debate de los 2.3 salarios mínimos, donde sé que muchos dicen, pero ¿por qué no logramos más? Pues ahí creo que la reflexión es la importancia de la movilización social, que mucha gente sepa de estas reformas y que las defendamos, ¿no? También se viene todo el tema de la Corte. Ustedes saben que ha habido un interés por todo lo que promueve este gobierno, pues tumbarlo desde diferentes lados con falsos argumentos que han dicho los medios de comunicación, como que esta fue una ley que no se discutió. En realidad
se discutió mucho, llevábamos 2 años discutiéndola en el Congreso de la República, discutiéndola de manera tripartita, pero discutiéndola desde el diálogo social y desde muchos lugares que dialogamos y discutimos. Y miren, si no se votaba ese día, se caía la reforma. Y lo que hay que decir es que la mayoría de congresistas que ya la habían debatido en las comisiones, que ya la habían debatido en la plenaria de la Cámara, que ya en general estaban de acuerdo, quienes querían dilatar el debate no era para mejorarla, sino era para dilatarla y que no se aprobara la ley. Y en general la mayoría que votaron a favor de la reforma, que querían que esa reforma saliera, pues tenían, digamos, ya decían lo que está en general nos compila a todos, en general nos recoge a todos, no tiene sentido dilatar un debate que lo que va a llevar es que la reforma se caiga y no pasa. Entonces, pero ustedes saben que lo que han dicho los medios es que no se discutió, es que entonces hay un tema ahí que por esa falta de discusión la Corte va a quitar esta reforma. Yo creo que es muy importante que la rodeemos, que la apropiemos, que desmitifiquemos eso y que bueno, que más bien contemos los miles y miles de aportes que tuvo esta reforma. Y bueno, lo más importante es que hoy cubre a todos los y las colombianos. Sé que han puesto muchas preguntas en el chat, yo no las he podido mirar. Ahora sí, si quieren, escucho preguntas y ya profundizamos. Sé que entender a veces el sistema pensional es todo un reto. Traté de hacerlo lo más pedagógico que me pidió Dori posible, pero por supuesto acá atenta a todas sus preguntas y recomendaciones y demás. Bueno, yo creo que si Luisita nos hace el favor o Linda de mirar cuáles son las preguntas para que Magda se vaya haciendo como un panorama de las preguntas e inquietudes y nos puede dar una respuesta global. Entonces le damos la palabra a Luisa o a Linda, por favor. Bueno, compañera Dori. Bueno, las siguientes preguntas nos las dejaron aquí en el chat. No sé, te voy leyendo una a una y vas dando respuesta o las leemos todas y luego das respuesta. ¿Me indicas? Yo creo que varias y recogemos y con varias, hagámoslo con varias y ya si tengo que parar o decirles stop para contestarles, entonces lo hacemos, pero yo creo que recoger varias. Bueno, sí, señora, la primera pregunta. ¿Cómo se liquida la pensión de un trabajador que gana 6 millones y está una parte en privado y la otra en Colpensiones? Personas que ganan más de 2.3 millones, pero quieren dejar todo en Colpensiones, ¿se puede? Pero si gano más y no quiero. ¿Y esa me la repites? La segunda. Personas que ganan más de 2.3 millones, pero quieren dejar todo en Colpensiones, ¿lo pueden hacer? Listo. Si gano. Yo creo que sí, vamos una por una. Listo, perfecto, dale. Entonces, la primera era la de cómo se cotiza alguien que tiene, repítame la primera, 2.3 en el privado, en el público y el resto en el privado, ¿sí? Sí, señora, la primera dice que cómo se liquida la pensión de un trabajador que gana 6 millones y está en el privado y la otra en Colpensiones. Exacto, ese es un buen ejemplo. Entonces, ese trabajador que se gana 6 millones de pesos, 2.3 salarios mínimos de esos 6 millones se va y se cotizan y los administra Colpensiones y la gana, y entonces ahí van a ver unos cálculos y por eso les digo no, o sea, no les puedo decir exactamente Juanito se gana esto y Juanita se gana esto, sino eso va a depender de la cotización de cada uno. Pero entonces Colpensiones administra 2.3 de ese salario y el resto, que es más o menos 4.0, lo administra el fondo privado. Entonces, lo que se gane en esa administración del resto de salario, de más o menos 4 millones, que sería el resto que administra el fondo privado, más lo que administró el fondo público, es lo que ustedes van a ganar. Tengo una tabla, voy a buscarla, que precisamente explica un poco cómo sería esa cotización, o sea, cuánto contribuye, cuánto es el porcentaje de ganancia en el fondo público, cuánto en el fondo privado y el promedio de su pensión, digamos, es
es lo que va a pasar, eso va a quedar reglamentado, eso va a quedar con unas tablas y con unos temas muy específicos, cómo va a quedar su pensión. Entonces ahorita ya busco la tabla y les muestro eso, pero digamos lo que va a pasar es que el 2.3 de salario lo administra Colpensiones y el resto lo administra los privados, un poco porque la demanda y porque queríamos que quedara más en el fondo y que no fueran solo 2.3 sino 3, 4 o hasta 5 salarios, porque la administración en el fondo público ha demostrado que tiene más rentabilidad y está más seguro tu recurso. Por eso era que era tan importante poder, digamos, asegurar más recursos, pero ahorita no es que tu recurso esté en riesgo, sino que sí seguramente va a tener menos rentabilidad, pero yo ahí le devolvería otra vez la pregunta a los fondos privados. Toda la vida nos han dicho que si ahorramos con ellos nos ganamos mucho dinero, pues la pregunta y cuando hacemos, miren que esta reforma sí que demuestra, miren que no nos ganábamos tanto con los fondos privados y seguramente, insisto, va a ser una oportunidad para que los fondos privados se repiensen y nos conquisten con su rentabilidad para irnos a los fondos privados, porque eso también va a quedar en libre, cada uno va a elegir en qué fondo privado se queda, si ustedes nos van a dar un tiempo después de que entre la reglamentación, si usted no elige, ahí sí hay una distribución de todos los afiliados en los fondos privados, pero ahí entonces esa era una. ¿Cuál era la otra? La siguiente, personas que ganan más de 2.3 millones, pero quieren dejar todo en Colpensiones, ¿lo pueden hacer? No, no, y sé que eso era como que más bien cada colombiano eligiera dónde quedarse y cómo quedarse. Un poco es como estaba hoy el sistema en Colombia, cada uno eligía dónde irse y miren que la gran mayoría se fueron al fondo privado, muchos a propósito de algunos engaños de la rentabilidad y lo decimos porque en los casos que nos llega a diario de miles de personas que dicen yo me vine a este fondo privado, me prometieron esto, hoy ni me pensionan, ni me dan una buena pensión y por eso yo quiero estar en el fondo público. Entonces lo digo muy respetuosamente a propósito de los miles de casos. Entonces hoy como está el sistema es voluntario, pero la forma de asegurar que hubiera un mínimo de cotizaciones de pensiones y equilibrar esa gráfica que les mostré al principio de desequilibrio de todos los que estaban en el fondo privado y los poquitos que estaban en el fondo público, era así obligar que al menos hasta 2.3 pudieran estar, pero no dejan, digamos, si alguien quiere quedarse solo en el fondo público lo puede hacer, no, hasta 2.3 estamos en el público y de ahí en adelante obligatoriamente debemos, quien administra nuestros recursos es un fondo privado. Perfecto. Mira la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los requisitos en el pilar solidario para las mujeres campesinas y amas de casa y logren recibir esta contribución? Sí, qué bueno. Entonces, uno es la edad, otro el tema de gente, como está exactamente en la reforma, es las personas más vulnerables y más empobrecidas de este país. Ahí lo que dice la reforma es que en la reglamentación empezará un tema de focalización por territorios, por algunos, sí, sobre todo por territorios y por algunas necesidades muy concretas que sabemos que tiene el país, pero eso va a ser parte de la reglamentación, pero hoy el espíritu que quedó en la reforma es las personas más empobrecidas y más vulnerables de este país. Y ahí sabemos que entran, pues, por supuesto, las personas campesinas, étnicas, y cuidadoras ya están reconocidas en la ley que pueden ser las más vulnerables y las más empobrecidas de este país. Perfecto, damos con la siguiente. Esta te la voy a resumir, son dos preguntas, pero en una sola porque van al mismo tema. En cuanto al tema de las semanas, los hijos, en el tema de los hijos, ¿se va a aplicar a los docentes del magisterio? ¿Y cómo sería la manera en que se aplicarían esas semanas? Otra vez. Mira, me dicen, en cuanto al tema de las semanas que se aplicarían en cuanto al número de hijos pues de acuerdo al número de hijos, ¿eso se aplicaría a los hijos en cuanto a los docentes del magisterio? Sí, a los regímenes especiales nos va a aplicar este tema
parte a los regímenes que se aplica esto, sí señora, esto de los hijos. Ok, ¿y la manera, cómo sería la manera, cómo se aplicaría? Eso ya empiezan a hacer unas fórmulas y ahí es donde ese caso específico de yo, que ahí es donde les digo, nos toca hacer una jornada bien chévere con Dana, con Diana, con Dori, donde traigamos unos 20 asesores y ya el caso específico, porque esto tiene unas matrices que nos liquidan especialmente el día que usted cotizó. A veces pareciera que las dos empezamos el mismo mes, pero es que tú empezaste 5 días y yo empecé 5 días después, pero yo me retiré 10 días antes y tú 10 días después, etcétera. Se empiezan a ver acá muchas variables, entonces esos son ya unas tablas muy específicas. Lo que va a reglamentar seguramente esta es cómo vamos a certificar eso las mujeres, cómo vamos a certificar hijo criado. Acuérdense que es hijo criado. Entonces seguramente nos van a decir cómo es hijo criado, no solo parido, y todos sabemos como al respecto de eso, porque la importancia del hijo criado. Entonces ahí se empieza una reglamentación y es el fondo el que empieza a hacerte los descuentos, las sumas y las rentas para al final liquidar tu pensión. La siguiente pregunta dice, mi abuela que tiene 96 años y ha sido cuidadora desde sus 40 años, ama de casa, ¿puede tener pensión? ¿Qué debe hacer? ¿Cuáles son los requisitos para que esta abuela anterior pueda reclamar la pensión? Sí, entonces ella entraría en el pilar solidario. Creo que esa abuelita, son tantas abuelitas que tenemos en este país y es el mejor ejemplo de dónde iría el pilar solidario. Ella, si nunca cotizó, o sea, si alguna vez cotizó, podemos mirar el tema de si con esas semanas de cotización logra una renta vitalicia, pero si nunca cotizó, que seguramente es la realidad de todas esas abuelitas que están cuidando desde hace tantos años, entra en el pilar solidario y ahí el requisito es ser parte de una población vulnerable o empobrecida y tener la edad que ella ya lo cumple. Entonces creo que sin ningún problema ya empezaría, digamos, ella podría ser parte del pilar solidario. Acá me parece importante, no se los había dicho, el pilar semicontributivo y solidario no son pensiones, son rentas, ya sea una renta vitalicia o una renta solidaria. De acuerdo, en el pilar solidario es renta solidaria y en el pilar semicontributivo es renta vitalicia. Estas rentas, por ejemplo, no se transfieren, ¿cierto? Digamos, las pensiones, ustedes saben que por muerte puede quedar a la esposa o a un hijo con discapacidad. Las rentas no se transfieren como las pensiones. Esa es una gran diferencia que habría, y que por eso la motivación a que cada vez pensionemos más, porque creo que nos interesa es que cada vez nos pensionemos más, sin decir que no va a haber una protección en el pilar semicontributivo solidario. Perfecto. Déjame poner la siguiente pregunta. Una persona próxima a pensionarse que está en provisionalidad puede acogerse a la edad de retiro forzoso como servidor público. Otra vez. Vale. Una persona que está próxima a pensionarse, que está en provisionalidad, puede acogerse a la edad de retiro forzoso como servidor público. Seguramente si está próximo a pensionarse, eso quiere decir que es hombre y tiene más de 900 semanas, o es mujer y tiene más de 750 semanas, y este régimen no le cubriría. Entonces no le cubriría. Y creo que no les expliqué el tema de la pensión anticipada. También miren acá en este pilar, en esta escalerita que les estoy proyectando, entonces está la moradita, que es para esa abuelita que nos preguntaron, que no tiene nada, no tiene ningún tipo de protección, no tiene ningún tipo de ingreso, porque no tiene casa, no tiene hijos, no tiene ningún tipo de ingresos, no, y está totalmente desprotegida, que es la realidad que viven más de 3 millones de adultos mayores en Colombia. Y está el moradito con este ingreso solidario. Después está el pilar semicontributivo, que es para esas personas que coticen al menos entre 300 y 900 y 1000 semanas.
que es de esas personas que los que decíamos casi que me pensiono, pero no me pensiono, ahí está el semicontributivo y la idea es que al menos tengan una renta vitalicia, que es la gran mayoría de trabajadores informales de nuestro país. Y miren que hay una muy importante, entre 1.000 y 1.299 semanas, que es generalmente estos casos, muchos de nuestros padres, madres, sé que lo tienen, abuelos cercanos, y es como, yo ya tengo la edad, ya en ningún lado me dan trabajo, pero no tengo la semana, ¿cierto? Y entonces ya tengo la edad, ya no puedo trabajar, ya no me dan trabajo, pero no logré las semanas, pero casi, o sea, tengo más de 1.000 semanas. O el otro, yo ya tengo las semanas, pero no, me falta un poquito para la edad. Entonces en esto empieza la pensión anticipada. Creemos que eso vuelve a hablar del bienestar, también de disfrutar la vejez. Acá también estamos hablando de un tema de derechos, no queremos la vejez, ya la pensión, ya cuando me va a morir. Hay gente que se ha muerto en este país esperando la pensión y no queremos, y esta pensión anticipada juega a eso, a no querer, digamos, que la gente se muera esperando su pensión, sino que se pueda pensionar anticipadamente. Y si te faltan unas semanas para cotizar, lo que se hace es que se empieza a pagar tu pensión y se empieza a hacer el descuento de esas semanas hasta que las cumplas y ya te puedas pensionar de pleno. Pero creo que esta pensión anticipada es un tema muy poderoso para lograr que mucha gente no se quede ahí esperando su pensión y la pueda disfrutar, digamos, desde antes. Perfecto, yo creo que con esta última pregunta cerramos. Mira, este dice, soy cuidadora de una persona con discapacidad. He cotizado 300 semanas, pero no he podido seguirlo haciendo porque cuido permanente a mi hijo. Dentro del pilar quedamos las cuidadoras. ¿Con cuántas semanas podría obtener la pensión para la vejez? Entonces, mira, esta es muy linda. Esta mujer cuidadora, que digamos, si quedara con 250 semanas, se queda en el pilar solidario. Y ahí las mujeres cuidadoras, recuerden que tienen una priorización y van a ser las primeras que van a recibir este pilar solidario. Pero creo que además seguramente esta mujer que nos escribió, esta colega, esta compañera, ha hecho un esfuerzo grandísimo para lograr 300 semanas y ojalá que lo pueda seguir haciendo. Y acá la invitación a todos, a los trabajadores informales, a los campesinos, a los que venían cotizando por los BED, sigan cotizando, porque recuerden que entre más coticen, más puedo tener el pilar semicontributivo. Mire que en el pilar semicontributivo yo no pongo un valor porque eso va a depender. Entonces va a depender de las semanas que usted cotice. Además, el Estado le da un subsidio a las mujeres del 30% y va ahí a hacer unos cómputos para lograr que usted tenga entre un 80 o 100% de un salario mínimo. Entre más semanas usted tenga, usted va, digamos, va a poder tener un poquito más de recursos, y por eso la invitación a que puedan cotizar. Si no, miren, esta reforma también es que son muchas cosas que no alcanzan el tiempo. Tiene la oportunidad de cotización por semanas, eso es muy poderoso, sobre todo para los trabajadores informales. Otra vez, yo soy una trabajadora doméstica, solo trabajo 5 días en el mes, pero puedo cotizar por semanas y eso va sumando. Tiene una posibilidad de que yo le cotice a terceros, que de pronto yo tengo una tía que está en el campo y yo quiero cotizarle, entonces yo le voy cotizando y precisamente esas semanas le van a contribuir a esa tía. Entonces esta mujer quedaría en el pilar semicontributivo en aras de tener una renta vitalicia que se aproxime al salario mínimo, si es que no logra el salario mínimo. Digamos, insisto, no les digo cuánto porque eso depende del cálculo, el subsidio que le puede dar el Estado, que va hasta el 30%, y lo que usted cotizó para que usted logre, ojalá, el salario mínimo es lo que quiere el Estado colombiano. Me parece que ha sido muy interesante como la exposición y la aclaración de preguntas, pero hay una pregunta, no la veo en este momento, pero dice, por ejemplo, que tiene que ver con las personas que están fuera del país. O sea, ¿cómo sería ahí en ese caso la pensión, si ellos pueden cotizar o cómo pueden reclamar pues al fondo privado si es el caso?
Sí, Diana tenía también la mano levantada ahorita por si se la quieren también dar. Entonces acá decirles varias cosas. Uno, que un primer esfuerzo de nuestra ministra Gloria Inés Ramírez ha sido hacer varios convenios con varios países, pensando precisamente en todos esos colombianos y colombianas que están en el exterior, que están cotizando, pero que esas semanas se pierden, ¿cierto? Entonces, hacer estos convenios lo que permiten es precisamente que esas semanas no se pierdan, que si tú estás trabajando 10 años en el exterior, puedas esos convenios que hoy tenemos con España, con México, te debo la lista, Doris, si me pones la tarea, Dana, Diana, pero les puedo dar la lista de los países que tenemos en convenio y los que vienen, porque tenemos varias en la mira, Brasil, bueno, varios países con los que estamos trabajando para eso. Lo primero es que tú no pierdas, o sea, trabajaste fuera del país y no pierdas. Entonces esas semanas se cotizan. Vamos a suponer que, y ya depende, o sea, acá otra vez depende. Si tú definitivamente fuiste una persona en el extranjero y por diferentes razones, pues nunca cotizaste nada, y estás, si eres una persona que está en extrema pobreza y vulnerabilidad, pues entras en el pilar solidario. Estuviste en el extranjero, de hecho te fuiste, de 10 años cotizaste o 20 años lograste, cotizaste allá, te fuiste al extranjero y solo la mitad del tiempo te lograron traer acá, regresaste, entonces de pronto de acuerdo al número de semanas, pues ya quedarías en cada pilar, pero creo que lo más poderoso para las personas que están en el extranjero y que a veces no saben es que hay unos convenios que hoy Colombia tiene con los otros países para que no dejes de cotizar así estando fuera del país y eso después pueda venir acá a sumarse al sistema y no te quedes sin la pensión. Por eso hoy de verdad esto de pensionarse es una realidad, o sea, lo que hoy logra este sistema es que todos de alguna manera entremos y nos podamos pensionar. Bueno, compañera, le damos la palabra entonces Diana estaba a alzando quien la tiene la mano. manito levantada. Listo, Diana, te damos la palabra. Muchas gracias a Magda, bueno, y a todos. Bueno, con el ánimo de complementar un poquito, pero también en la misma línea de Magda, de que ya las cosas más específicas, pues está buena la oferta que ella nos hace de hacer una feria de servicios. Me permito y me atrevo a complementar algo, pero vuelvo y digo, sin tampoco declararme pues la que pueda contestar lo más específico, la más experta no. Pero decir que en cuanto al régimen contributivo, los parámetros no cambiaron. Entonces, en el ejemplo que alguien pedía de los 6 o 7 millones, no recuerdo, digamos que la parte que pensiona con pensiones, los parámetros no cambiaron, es decir, la tasa de retorno es la misma de antes sobre esos 2.3 salarios mínimos, es decir, que máximo es como un 80%. Y en el caso de lo que se ahorraría de exceso en el fondo privado, tampoco cambió mucho la metodología, entonces ahí hacen es un cálculo actuarial de acuerdo a la esperanza de vida, de acuerdo al capital que se necesite y pues obviamente que el retorno es menor porque de acuerdo a esos cálculos ellos retornan un porcentaje menor que retorna Colpensiones a través del régimen de prima media. Entonces, digamos que se sacaría sobre los primeros 3 millones de pesos, mal contado, unos 2 millones 400, 2 millones 300 y el resto, si fueran otros 3 millones de pesos del fondo privado, solamente se retornaría 900.000 pesos, que por eso pues los trabajadores tanto nos hemos opuesto a los fondos privados, pero pues eso así. Y solamente pues decir que, por ejemplo, para las cuidadoras, como decía Magda, pues quedarían con, si no han podido cotizar, con la renta básica. Ya si han podido cotizar más de 300 semanas, pues ya tendrían acceso a los otros pilares. Y para los campesinos se necesita que estén en un registro administrativo del campesinado o las campesinas para tener renta básica. Pues así solamente para complementar eso, pero agradecerle mucho porque estuvo súper pedagógica la charla. Muchas gracias, Magda.
Bueno, compañeras, Magda, antes de retirarnos, ¿qué pasa con la pensión de invalidez? Que ese es un punto que es importante como aclarar antes de irnos. Bueno, ¿cómo sería esta invalidez? Cuando es una pensión por enfermedad profesional o cuando es por una enfermedad común. Entonces, precisar eso y creería y que con eso podemos dar respuesta a las preguntas acá de las compañeras. Sí, entonces acá un poco en lógica lo que dice Diana, esos requisitos no han cambiado, entonces si el tema es del 20%, el 25%, pues ahí todavía no hay pensión por invalidez, sabemos que tiene que tener más de el 50% para poder proceder a un tema de invalidez, lo que sí se ajusta es la edad, una persona entonces, digamos, por invalidez en cualquier edad si logra el 50%, y ya para las personas con discapacidad, no importa si es por origen común o origen por temas de riesgos laborales, la edad es de 50 o de 50 para mujeres y de 55 años para los hombres. Por supuesto, eso entraremos a demostrar efectivamente la discapacidad, pero un poco la pensión por invalidez sigue teniendo los mismos requisitos que hoy tiene, y si tienes un 20%, como es el ejemplo que está ahí, pues todavía no puedes acceder a pensión por invalidez y por supuesto puedes acceder a los otros temas que ponen, como los subsidios y demás. No son subsidios, sino la indemnización que se da, que además no quita el derecho a la pensión, ¿no? Digamos, tener una invalidez del 20% te da una indemnización y no te quita el derecho a la pensión. Ok, yo creo que ahí estaríamos como, perdón, resumido un poco todas las preguntas que se hicieron en el chat. Sabemos que es muy importante seguir profundizando el tema, es aclarar esos temas bien puntuales y por supuesto, Magda, estaríamos abriendo la posibilidad, creo yo, que desde la red se comience a hablar sobre esa feria que nos ha invitado para precisar los temas de casos puntuales. Me parece entonces que quedamos atentos a concertar como esa feria, cómo sería. Creo que también podría ser virtual, ya con ejemplos específicos por parte del Ministerio de Trabajo, con todas las posibilidades. Y si los compañeros ya tienen otras diferentes, podríamos también pues ampliar esas aclaraciones. Entonces, no siendo más compañeras, creo que es agradecer a cada uno de ustedes porque hicieron posible el espacio, estar aquí. Es muy importante que nosotros y nosotras como sindicalistas comencemos a tocar y a profundizar temas que son de interés para la clase trabajadora, pero también para poder desarrollar nuestro ejercicio como líderes sindicales que somos. Invitar a Magda que nos haga llegar las diapositivas para que desde las diferentes centrales podamos nosotras girar la información y en esa medida pues poder realmente llegar a los compañeros que se hicieron hoy presentes en este espacio. ¿Algo más que quisiera decir, Dana, por favor? No. Entonces, no hay. Entonces damos las gracias, Magda, y a A Diana, muchas gracias. Sé que ahí hay varias preguntas todavía. Decirles que cada caso es muy específico, que ahorita se abre una ventana de oportunidad de traslados a los fondos, ya sea del fondo público al fondo privado, del fondo privado al fondo público, pero no es como todos nos trasladamos o no, sino son unos casos muy específicos. Son sobre todo estos casos que venían peleando por unas razones muy específicas el traslado a algún fondo, y
y pues ahorita se abre la ventana de oportunidad para ese traslado y bueno, seguir haciendo pedagogía. La reglamentación nos va a permitir precisar otros elementos y bueno, rodear estas reformas, rodearla ahorita con lo que viene en la Corte, que seguramente con todo lo que está ayudando esta reforma a proteger a la vejez, pues esperamos que la Corte sea muy coherente con eso y seguramente lo va a hacer así. Y bueno, rodear la reforma laboral, que también tiene un enfoque de género muy poderoso, insisto, gracias a ustedes. Entonces, Dori, Dana y Diana, muchísimas gracias por todo y a todo el equipo, a todas las compañeras, compañeros que veo por acá, conocidos de tantos lugares. Muchas gracias por conectarse y bueno, seguimos en sintonía. Les voy a enviar el video también hay un video ya de mi caso para saber si estoy en el régimen de transición o no, en un link que sacó Colpensiones, entonces también te voy a enviar la presentación y ese link para que podamos explorar ese tema. Listo, muchísimas gracias. Entonces, Magda, quedamos atentas y a todas las compañeras y compañeros que se hicieron presentes en el espacio, agradecer y esperamos que nuevamente nos acompañen el próximo mes a la charla que tiene esta red como una apuesta que tiene la consolidación de la formación para las y los trabajadores en temas de la actualidad. Muchas gracias. Feliz tarde para todas y todos.